En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. No estamos al día jueves, empezamos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva. Un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado, a mi esposa, hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y especialmente a todos los que forman parte de esta familia, a los que ven este programa, cuídalos, protégelos, bendícelos con mejor cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, jueves, habla Señor, que tu siervo escuche. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 12. Hermanos, como niños recién nacidos, deseen una leche pura y espiritual, para que crezcan hasta alcanzar la salvación. Ya que han probado lo bueno que es el Señor, acérquense pues al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes, los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Queridos hermanos, como extranjeros que viven fuera de su patria, les recomiendo que se alejen de las pasiones bajas que hacen la guerra al espíritu. Vivan entre los paganos de modo ejemplar, pues si los llegan a acusar de malhechores, las buenas acciones de que son testigos los harán a ellos glorificar a Dios el día del juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 99, responsorial. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos al Señor todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Reconozcamos que el Señor es nuestro Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego, diciendo: Ánimo, levántate, porque él te ama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro,
que pueda ver. Jesús le dijo: vete, que tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos a Santa Filomena que nos ayude, nuestra santa de nuestro programa. Y nosotros somos el pueblo, el Señor es nuestro Dios, o el Señor es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. ¿Qué podemos aprender de lo que Dios nos quiere enseñar en el Evangelio del día de hoy? Pues como dice aquí que Dios nos creó, nosotros con Él somos una sola, somos formados unos con Él. Una sola hechura, dice. Sí. Y eso es bueno, porque tenemos que reconocer si el Señor es nuestro Dios. Tenemos que reconocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que en la vida hay gente que sufre, gente que no es feliz, gente que desgraciadamente esta vida se les hace eterna por la vida que llevan, por el sufrimiento, gente, jóvenes que se quitan la vida, o sea, todo ese tipo de cosas? ¿Por qué tú crees que pasan? Porque mucha gente, de hecho toda la gente sabe que hay un Dios, pero hay personas que no lo reconocen y saben de que Él existe y que puede ayudarlos, pero como no lo conocen. El ser humano, a través de los años, de los siglos, siempre ha tendido a buscar a un Dios. Dentro del ser humano hay un vacío, decía un científico, dentro del corazón del ser humano hay un hueco, y si no es porque Dios lo haya hecho imperfecto, sino que lo hizo a propósito, porque ese hueco solamente se llena con la presencia de Dios. Lo demás, la gente lo llena de lujuria, de cosas materiales, pasiones, de todo eso, pero ese hueco no lo vas a llenar tú con nada más que con el amor de Dios. Y por eso a través de los tiempos buscan hacer imágenes de México, la serpiente emplumada, las cabezas de los toltecas y todo ese tipo de imágenes que son idolatría. Entonces te da a entender que sí, en nuestro corazón existe la necesidad de ese Dios, pero el problema es que no reconocemos cuál es el Dios. El Dios que, dices tú, es nuestro Dios, el que nos hizo, el que nos creó. Ese es nuestro Dios. Y yo me quedo con el versículo 3 que leíste de ahí del Salmo. Mira, habla, Señor, que tu siervo escuche. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. O sea, en pocas palabras, cantémoslo al Señor todo el tiempo, vayamos con alegría. Y este salmo, Salmo 100 para el protestante, 99 para nosotros, se lee de cajón en toda la Iglesia Católica, siempre se lee. Se va a leer siempre, especialmente en las fiestas, y el pueblo judío lo lee en las sinagogas. Esto no lo van a cambiar, lo leen. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento a de dónde venimos y quiénes somos. Me quedé con esta para empezar a discernir un poco. ¿Por qué? Porque el judío, si Dios me concede llevarte a Jerusalén, en las sinagogas, en los lugares de culto, cuando los oyes entrar, separan a los hombres, a las mujeres, los niños y las niñas, pero cuando cantan los salmos, se une una sola voz, todos cantan. Se cumple el versículo 3 que acabo de leer. Entran, cantan con júbilo porque reconocen que hay un Dios todopoderoso que es el Dios de Israel y que ellos son el pueblo elegido de Dios. Ellos lo reconocen, ellos lo saben. Pero si lo comparas con la Iglesia Católica,
Nada que ver. La Iglesia Católica, tú has estado en la Iglesia Católica. Tú has entrado, canta y nomás canta el que está en el coro. Y especialmente yo hablo de los hispanos, no cantan. ¿Por qué? Porque no reconocen a Dios. No reconocen quién es su Creador. El pueblo judío reconoce de dónde viene, pero cuando Cristo vino, no lo reconocieron. Y nosotros que creemos que Jesús es la Santa Eucaristía, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, que es la palabra, que está en el sacerdote, que es la iglesia y que lo es todo, no lo adoramos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Creemos o no creemos? Y esa misma gente, no todos, pero la mayor parte de los católicos, si te los topas en un baile, un viernes o un sábado en la noche, o en una fiesta, esos mismos que no cantan a Dios, están llenos de júbilo, cantando a las 2, 3 de la mañana, brincando, saltando, alegres, felices, pero le están cantando a un Dios falso, a un Dios falso. Nosotros somos el pueblo de Dios, Él es nuestro Señor. Entonces, ¿por qué le cantamos a otro que es un miserable mentiroso? Y al que nos da la vida, no le cantamos. Nos da vergüenza cantar. Si se sube alguien que no está pegado a la iglesia, es amigo de nosotros, y vamos oyendo alabanzas, le cambiamos a la FM, porque no queremos que se den cuenta que venimos oyendo. Nos avergüenza ser del pueblo de Dios. Y el diablo triunfa en tu vida cuando uno es así. Triunfa, y cuando triunfa, él quiere verte como dice el Evangelio. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Vámonos paso por paso. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Mira, ¿dónde estaba este ciego? Al borde del camino. ¿Qué es al borde? Pues al precipicio. ¿Dentro o fuera? Okay. ¿Dentro afuera. o fuera del camino? ¿Afuera? Afuera del camino. El camino es la iglesia. La iglesia es Cristo. Se quedó fuera. Estaba ciego. Era un mendigo. ¿De qué vive un mendigo? De lo que le da la gente. Lo que le da el mundo. Este representa a aquellos que no quieren seguir a Dios, que se enfocaron en el Dios falso, el Dios del dinero, porque me da prosperidad, porque tengo todo esto, porque tengo felicidad temporal y bla, 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 pero el hueco del corazón sigue vacío. Y este señor, aunque pudiera tenerlo todo, es un mendigo, porque vive de las miserias de este mundo. Y llámese miserias, tener millones de dólares, tener millones, tener mujeres, tener todo lo que tú quieras de esta vida, pero no dejas de ser un mendigo, un mendigo. Entonces, estaba ciego, fuera del camino, pero oía la algarabía de otras gentes que venían. ¿Con quién venían? Con Jesús. Esa es la diferencia. Los que se quedan fuera del camino y los que se quedan con Jesús, dos tipos de personas diferentes. Los que reconocen que son pueblo de Dios vienen felices, contentos, no importa lo que pase. Ellos saben que van por el camino correcto porque van a la Jerusalén. Los que no, el alma grita el nombre de su Creador. Pero mira lo que pasa cuando el alma grita. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno,
comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Mira, es el alma que grita, reconoce, oyó a su Creador, lo oyó. Por eso, cuando vamos a la misa, oímos palabra de Dios. Nuestra alma reconoce a Dios. La paz del Señor esté con ustedes. Y el alma contesta: y con su espíritu. Y el alma pide perdón, se regocija con el Señor, se alegra con el Señor, le canta al Señor. ¿Por qué? Porque reconoce la voz de su Señor. Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Y gritaba el alma: Jesús, hijo de David. Pero dentro de nosotros, o dentro del corazón de aquellos que no quieren seguir a Dios, que no conocen quién es su verdadero Dios, hay espíritus que le gritan al alma: cállate, cállate. ¿Por qué? Porque quiere que te quedes ahí, fuera, en ese camino, que no encuentres la felicidad, que no encuentres la alegría, que tú busques tu alegría en el alcohol y tú piensas que eres feliz por 2 o 3 horas y al siguiente día te sientes peor, que te conformes con las migajas que te da el mundo, que no encuentres a Jesús. Si tú eres de los que crees en Dios y tú ya reconoces a Dios como tu Creador, eso no se debe quedar ahí. ¿Qué es lo que tú debes hacer a partir de ahora que recibiste tu Espíritu, el Espíritu Santo de Dios en la confirmación? ¿Qué es lo que tú debes hacer? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámelo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate porque él te llama. Tu trabajo va a ser obedecer al Señor. Vayan y tráiganlo. Y tú tienes que ir a traerlo, porque ciegos hay en todas partes del mundo y muy cerca de ti, aunque tú no lo creas. Tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hija, tu hijo, tu primo, cualquier familiar alrededor tuyo puede estar en la situación de este ciego y se está quedando fuera del camino, fuera de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Pues fíjense que este fin de semana fui con mi familia, gracias a Dios conviví con ellos, pero mi mamá y el esposo de mi mamá tenían como un problema con la familia de él. Uh-huh. Y pues a veces el alma es muy arrebatada y se deja llevar mucho por lo que el enemigo le dice, ¿verdad? Y mi mamá pues estaba llena de coraje y de odio, y yo lo noté. Y yo hablé con ella, le dije: ¿sabes qué, mamá? Si eso no le gusta a Dios, que uno esté enojado con la familia, que uno se distancie o que guarde rencor en su corazón. Y me fue difícil hacerle entender, hasta que luego ya dijo: no, sí tienes razón, hija. Y al día siguiente se fue con su familia, con la que tenía el problema. Y ya luego me mandó un mensaje, me dijo: tenía razón, dijo, si uno pone el orgullo por delante y sigue lo que el enemigo quiere, el enemigo siempre va a querer destruir a la familia. Siempre, siempre. Y es lo que pretendía. Y yo le dije: no, mamá, eso no está bien. Y gracias a Dios todo salió muy bien. Se repitió lo del Evangelio. Dentro del corazón de ella, el alma pedía a Dios, pero dentro de ella había muchos espíritus que cállate, no. Uh-huh. Y tú hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Tráela, tú la trajiste a la presencia de Dios. Y ella se liberó de estos espíritus. ¿Por qué? Porque te usó como instrumento. Ese es el propósito de conocer a Dios, no quedarme con Dios, llevarlo a la gente que realmente lo necesita, platicarle de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de la gente que está fuera de la voluntad de Dios, hay gente que estuvo dentro de la iglesia. Mira, habla, Señor, que tu cielo escucha. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús:
¿qué quieres que haga por ti? Mira, se quitó el manto. ¿Qué significa todo esto del manto? Levantarse, ponerse de pie. Ni del bastón se acordó. Está ciego. ¿Cómo fue? Cuando tú conoces, cuando llega esa palabra de aliento, cuando llega esa palabra de amor, de honra, de gloria a Dios y entra y hace raíz ahí, tu mamá se levantó y fue, este ciego se levantó y fue, el ciego dejó su comodidad. Ese manto representa lo que él era, como por ejemplo tu trabajo que te da a ti, esta casa que te da tu comida y estas cosas que compras, no sé cómo sería la palabra en español, que no me acuerdo, tu sustento, es el sustento, ese manto es lo que lo sostiene, y lo aventó. ¿Por qué? Porque quiso ir a Dios. Cuando uno ya se cansa, aunque tengas todo en la vida, no eres feliz, necesitas a Jesús. Y aventó todo lo que tenía y fue a donde Jesús. Y Jesús hace una pregunta a ti, me la hace a mí y le hace a los que están viendo. Hey, ¿por qué ves estos videos? ¿Qué es lo que quieres? Habla, Señor, que tu cielo escuche. ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. En mi Biblia dice que vuelva a ver o que recupere la vista. ¿Por qué? Porque ya veía, pero se salió del camino. Pero para Dios, un hijo es un hijo y no importa el tiempo, pero tú cuando vengas con un corazón afligido, regresa a Dios. De este grupo se han salido muchos. Cuando ya logran lo que querían, se salen. Pero después vuelven a ser apaleados y regresan. Apaleados por Satanás o bendecidos por Dios, pero de regresar, regresan. Dios los acoge, Dios los quiere, Dios los ama. Así es Dios, por eso siempre está en la iglesia con los brazos abiertos. Entonces, reconocer que somos el pueblo de Dios. Y si somos el pueblo de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El libro de Pedro que nos está llevando, el estudio de Pedro nos está llevando a la santidad, poco a poco. Entonces, si yo quiero ser del pueblo de Dios, tengo que ser santo. ¿Qué es lo que necesito hacer? Pedro nos ha hablado en estos 2 capítulos de la santidad. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Como niños recién nacidos, deseen una leche pura y espiritual, para que crezcan hasta alcanzar la salvación. Después de que voy a la presencia de Jesús, entonces tengo que alimentarme. ¿Qué hace la leche en un niño? Darle vitaminas. Lo desarrolla, crece, sano, fuerte. Si tú le das una leche barata y le das la leche de la madre, ¿cuál le dará más provecho? El de la madre. ¿Por qué? Porque pues tiene más nutrientes. Porque es una leche pura. Sí. Esta leche no es pura. El alimento puro nos lo da nuestra madre iglesia. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ese es alimento puro. La palabra de Dios es alimento puro. Hay otras allá afuera que también te quieren alimentar. Pero en vez de darte el cuerpo y la sangre de Cristo, te dan un pedazo de pan Bimbo con un jugo de uva. Burlarse de la Eucaristía, burlarse de Dios. ¿Cómo le vas a dar un pedazo de pan con levadura que representa el pecado a una persona? Un pan que representa a Cristo con pecado. No.
Aliméntate de la leche pura. Necesitas crecer. Esto no es, tú ya recibiste el Espíritu Santo, no es el principio de muchos años que vendrán. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Ya que han probado lo bueno que es el Señor, acérquense pues al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. A ver, tú ya conociste a Dios, ¿sí o no? Sí. Si no, no hubieras recibido los sacramentos. Lo recibiste, ¿por qué? Porque Dios ha hecho maravillas en tu vida. Bueno, tu trabajo ahora como confirmada es mostrarle a la gente las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y por eso dice, rechazaron la piedra. La piedra, sí, la piedra viva. ¿Qué es la piedra viva? La iglesia. Cristo, bueno, Cristo, la iglesia es la piedra, pero ¿por qué la menciona como piedra? En el libro de Daniel dice que cayó la piedra y derrumbó todos los ídolos que había, la estatua y todo. ¿Qué nos enseña? Que para que tú puedas crecer, necesitas alimentarte, dar testimonio y dejar que Cristo, la piedra, quiebre todo eso que te impide acercarte a Dios, que te impide ser realmente del pueblo de Dios. Todavía hay cosas que Dios tiene que derrumbar y eso solamente la piedra fuerte que es Cristo lo va a hacer. Pero mira adelante, ya no va a hablar de piedra, va a hablar de en plural. Habla Señor, que tu siervo escuche. Dice, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual. Cuando Dios quiebra en pedazos todo lo malo que teníamos, nos transforma y ya no somos una piedra, ahora somos muchas piedras. Al rato tú traerás a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos y van a ser piedras vivas que van formando el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Él es la cabeza, pero este es el espíritu y nosotros vamos formando todo el cuerpo bendito de Dios, la iglesia de Dios. Por eso Jesús, cuando va a morir, cuando va a partir al cielo con su papá, le dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque es su iglesia y quiere que bajo las manos y protección de Dios esté la iglesia. Por eso dice, nada ni nadie la podrá derrumbar, ni los malos sacerdotes, ni los malos papas, ni los malos obispos, ni los malos religiosos, ni los malos laicos, ni los protestantes, ni Satanás, nadie puede derrumbarla. ¿Por qué? Porque está bajo las manos de Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Su espíritu es la iglesia. Por eso todos estamos unidos con un solo pensamiento. Y mira, termina, habla Señor, que tu siervo escucha. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Queridos hermanos, como extranjeros que viven fuera de su patria, les recomiendo que se alejen de las pasiones bajas, que hacen la guerra al espíritu. Vivan entre los paganos de modo ejemplar, pues si los llegan a acusar de malhechores, las buenas acciones de que son testigos los harán a ir glorificar a Dios el día del juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso cuando la iglesia se llama Santa Católica. ¿Por qué? Porque estamos dentro del cuerpo santo de Dios, de su Espíritu. Nosotros somos sacerdotes. Hay sacerdotes ministeriales con los que ofrecen el cuerpo y la sangre de Cristo, consagran su bendito pan y su bendito vino. Y los protestantes dicen, nosotros también somos sacerdotes comunes, pero sacerdotes ministeriales solamente a aquellos que dejaron padre, madre, esposa,
familia por seguir a Dios, que no les importó la riqueza, ni el sexo, ni los placeres de este mundo. Esos son dignos de subir el cuerpo y la sangre de Cristo y elevarla a Dios y decirle, este es el sacramento de nuestra fe. Ellos y nosotros comunes, porque también en nuestra casa, en la iglesia pequeña, en la familia, somos sacerdotes. Mi trabajo es abastecer a mis hijos. El trabajo como esposa es que tú eduques a tus hijos con la palabra de Dios, que conozcan a Dios, por qué vamos a misa, por qué tenemos que guardar respeto, por qué necesitamos hincarnos, pararnos, por qué tenemos que obedecer la palabra de Dios, por qué tenemos que servir, por qué comemos el pan y el vino, qué es el pan y el vino, qué es la Eucaristía. Todo eso le corresponde a la mamá enseñarlo a los hijos. El padre abastecerá, pero el padre tiene que apoyar igual a la mujer, porque el padre es la fuerza que la mujer necesita, son una ayuda idónea, y entre los dos harán hijos de Dios. La pregunta es, ¿en realidad tenemos hijos de Dios o a quién se los estamos ofreciendo? Si somos del pueblo de Dios, enseñémosle cosas de Dios. Si somos hijos de otro que no es Dios, pues enseñémosle lo que el otro enseña. Que cada quien enseñe lo que quiera. Por eso Dios nos da el libre albedrío. Si Él quisiera puros, gente que le adorara, hubiera hecho robots y todos le adorarían. Nos dio libre albedrío para que el que quiera ser del pueblo de Dios, adore a Dios. Y el que quiera ser del mentiroso, pues que adore al mentiroso. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, Él nos creó, Él nos hizo. El problema es que a veces no lo creemos. Los hermanos judíos se ponen arriba de la cabeza un gorrito que se llama kippah. Ese gorrito se ve medio funny, dicen unos. Yo me imagino si viene uno de ellos aquí a la escuela con uno de esos, la gente se burlaría, los niños se burlarían, los muchachos se burlarían de ellos. Pero ellos, cuando se burla uno de ellos, dicen, ¿por qué usas ese gorrito? Ellos dicen, ¿por qué? Porque yo soy diferente a ti. Yo soy hijo de Dios. Yo sé de dónde soy y a dónde voy y de dónde vengo. Y tú no sabes ni quién eres ni a dónde vas. Por eso hay que aprender mucho del pueblo judío. Amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos la verdadera iglesia, el verdadero sacrificio, el verdadero sacerdocio. Pero no lo sabemos valorar. Que este domingo que viene, que es un domingo muy importante, cántele alabanzas a Dios, grite hasta que la garganta se le seque. Así como cuando uno va a otros lados a cantar, pues cantémosle a Dios, porque Él es nuestro Señor y el día de mañana estaremos en su presencia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los consagramos al Inmaculado Corazón de mi Santa Madre. Santísima Madre, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Así sea, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.